Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, como siempre, Más Vida Animal, Contacto Cuántico. Y hoy tenemos el gusto, el gran placer de recibir a Alejandro Vargas, que como ustedes ya saben, es medium contactado y escritor, y parte de este bendecido equipo. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. Aquí en un programa más. Así es. Y hoy les contamos a la audiencia que tenemos una entrevista de canalización con quien fue Elizabeth Clarer, que fue una ufóloga, no porque se dedicaba a la ufología ni al avistamiento de ovnis, sino porque ella tuvo una experiencia desde la infancia en la cual fue, vamos a decir, llevada, ¿sí?, por extraterrestres que se suponen que eran de la luz, pero bueno, ahora vamos a leer la biografía porque vimos en la investigación por privado ya varias inconsistencias. Voy a leer una síntesis para que sepan de quién se trató. Elizabeth Clarer nació el 1 de julio de 1910 y trascendió el 9 de febrero de 1994. Fue una mujer sudafricana que a partir de 1956 afirmó públicamente haber sido contactada por extraterrestres en múltiples ocasiones entre 1954 y 1963. Supuestamente su primera visita ocurrió cuando tenía 7 años y fue una de las primeras mujeres en afirmar haber tenido una relación sexual con un extraterrestre. Promovió el ideal de un mundo mejor y la creencia en una conciencia cósmica. En su libro Más allá de la barrera de la luz, se esforzó por transmitir un mensaje de paz, amor, comprensión y ecologismo que atribuyó a la sabiduría superior de una civilización venusiana avanzada e inmaculadamente utópica. Promovió teorías conspirativas sobre un encubrimiento internacional que ocultaba información vital al público y afirmó haber sido amenazada con ser secuestrada para obligarla a revelar detalles sobre tecnología extraterrestre. El primer contacto se produjo en tu infancia y luego continuaste con tu vida, te casaste y tuviste 2 hijos. Después de tu divorcio volviste a tener este llamado volviendo a la granja en la cual habías tenido el primer avistamiento siendo pequeña y en ese momento fue a quien viste que era, como tú habías declarado, tu alma gemela, que no es lo mismo que llama gemela, que ya lo aclaramos, y lo viste desde una ventana en la nave, y bueno, y ahora vamos a ir desarrollando el resto de la entrevista y la biografía. Fuiste contemporánea de George Van Tassel porque estamos hablando de las mismas décadas en las cuales él tenía contacto con el Comando Ashtar y también Eugenio Siragusa, otro de los grandes contactados por el Comando, quien tuvo alrededor de más de 30 encuentros con Ashtar Sheran, Itacar y otros hermanos pertenecientes al Comando entre la década del 50 y en años sucesivos. Por lo tanto, ¿cuál fue la misión en tu plan divino exactamente? Porque hay muchas incongruencias de los mensajes que pasaban estos grandes contactados que acabo de mencionar, y también todo el trabajo de investigación, canalización que venimos haciendo nosotros en comparación con los mensajes que tú dabas supuestamente provenientes de seres venusianos. Ella dice que la misión principal que escogió para venir aquí a este plano fue la de como semilla estelar, porque ella era una semilla estelar encarnada en este plano. Fue dar el mensaje de luz, fue dar el mensaje de amor. Eh, digamos como que de alguna manera ella tenía contacto telepático con extraterrestres. Pero como que digamos que ella fue la conocedora de que al igual que existe la luz, también existe la oscuridad y de los suplantadores que se hacen pasar por extraterrestres y por hermanos del comando que no son. Claro, ahí están las inconsistencias que nosotros veníamos viendo dentro de, que vamos a ir desarrollando en la entrevista, dentro de la investigación. ¿Es Venus un planeta que quedó desconectado y fue vaciado? Eso lo dice en otra parte de la biografía y después dice que no, se contraría. Porque nosotros recibimos siempre que Venus es un planeta de quinta dimensión y que muchos hermanos del comando pertenecen a él. Un planeta muy hermoso donde existe vida, donde existe amor entre todos los animales, bueno, allá no son humanos, son almas, todos son almas.
pero lo que aquí llamamos personas, animales, las flores, el mar, allí todo está unido, todo coexiste a la misma vez y existe sobre todo el respeto y el amor que no hay acá en este planeta. Claro. ¿Ashtar Sheran proviene del planeta Venus? Claro que sí. Bueno, porque aquí hay otra inconsistencia que en otras biografías, cuando estaba pasando el mensaje Eugenio Siragusa, decía que era del planeta Metaria. Yo no encuentro las entradas de ese planeta por ningún lado. Pero bueno, otros hermanos como tú han dicho que era de Venus. En una entrevista que vi, que está subida a esta misma red social, en la cual te está haciendo un reportaje, una periodista, dices que el ser llamado Akon era tu alma gemela y lo describes como lucen en general los hermanos del comando, pero ahí ya hay una inconsistencia porque dices que tiene ojos grises. Nosotros sabemos que los hermanos del comando no tienen ojos azul muy claro o celestes en general. Puede ser, se pueden presentar con otras formas, pero es muy raro que ya de por sí tengan ojos de color más oscuro. Por lo cual, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Ella dice que era un ser de otro planeta, digamos que de otro lugar donde estaba encarnado, que había traspasado un portal y había venido a este planeta. Claro, pero ¿a quién pertenecía este ser que dijo ser tu alma gemela, que no es lo mismo que llama gemela? Ahora lo vamos a aclarar, después en una pregunta. ¿Pertenecía a la luz? ¿Era del Comando Ashtar? Porque en ningún momento se menciona al Comando Ashtar ni la Federación Intergaláctica de Luz en ninguno de tus mensajes. No sé si en el libro, que no lo llegué a leer, pero en ninguna entrada hay mención precisamente a las razas extraterrestres que pertenecen a la luz. No tiene nada que ver con el comando Astar. Ajá, entonces quiere decir que pertenece al bando negativo. Sí. O sea que tú fuiste engañada. Sí. Claro. Bueno, aquí está, queridos amigos. Ahora vamos a continuar con la biografía y vamos a llegar al momento en el cual tú dijiste que habías tenido un hijo con el que se suponía que era tu alma gemela, ni siquiera llama gemela, alma gemela. Dice la biografía que te llevaron a su planeta llamado Metón y que se alimentaban de verduras y frutas. ¿A qué dimensión pertenece este planeta? Porque sabemos muy bien que en quinta dimensión hacia arriba se alimentan únicamente de energía, no hay alimentos materiales. Es otro planeta que está muy lejos de la quinta dimensión para arriba. Claro, que sigue siendo de 3D. Sí. Continuó la biografía en 1954, la hermana de Clara, May, quien residía entonces en la granja Whiteleaf, en la región central de Natal, le contó que los zulúes reportaban apariciones del pájaro relámpago en el cielo. Al pájaro relámpago le decían ustedes a las naves o los conocidos como ovnis. En respuesta, Elizabeth y sus hijos viajaron desde Johannesburgo a la granja y el día siguiente, 27 de diciembre, ascendió a la colina del platillo volador. Allí afirmó haber visto descender la nave espacial. Se mantuvo suspendida a 3 metros del suelo, emitiendo tan solo un suave zumbido. Su casco giraba, aunque su cúpula central permanecía estacionaria. El ser, que posteriormente se identificó como Akon, supuestamente era claramente visible a través de las 3 portillas. Pero, escuchen bien esto, pero una barrera de calor que emanaba la nave le impidió acercarse y su nave exploradora partió de nuevo. Las naves del comando emanan calor porque sabemos que la energía de las naves del comando lo único que dan es beneficios, no pueden perjudicar absolutamente a nadie porque son de pura luz. Entonces ya esto es un indicio de que no era una nave del comando. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Las naves del comando son luz y lo que viene de luz es bienestar siempre. Claro.
¿Por qué tú no pudiste darte cuenta que estabas siendo abducida, porque en este caso sí fue una abducción, por seres extraterrestres que se estaban disfrazando y no eran del Comando Ashtar? Por falta de información, porque es como que ella me está diciendo que en esa época no había, por ejemplo, estos medios de difusión, como por ejemplo canales de YouTube. Digamos, era otra época en la que esto se juzgaba mucho, se cuestionaba, y como que no tuvo las herramientas o no tuvo la información para poder darse cuenta de que eran de otro tipo de razas. Claro, y con la energía que ellos emanaban, que no es una energía de luz, tú no te dabas cuenta en ese caso que había una inconsistencia ahí, porque vi en la entrevista que dijiste que te sentías bien o que te cuidaban o ese tipo de cosas y eras tú la que hablabas, no está tergiversado en una biografía. Solamente me dice que la falta de información. Ujú. El zumbido de la nave, que también decía que hacía un zumbido de la nave, obviamente no es coincidente tampoco con una nave de luz perteneciente al Comando Star o la Federación Intergaláctica de Luz. ¿Quieres hacer alguna acotación sobre esto? No, no dice nada. El 7 de abril de 1956 visitó de nuevo la cima de la colina tras recibir nuevos informes sobre el pájaro relámpago, que era como le llamaban a la nave. Esta vez Akon la llevó a bordo de su nave exploradora, una nave de 18 metros de diámetro. Dentro conoció a un segundo piloto corpulento y de piel más oscura que Akon, quien supuestamente era botánico y astrofísico. Supuestamente le mostraron una lente que ofrecía vistas a través del suelo de la nave. Con solo un zumbido emanando desde abajo y sin sensación de movimiento, escuchen bien, queridos amigos, esto. Fueron transportados a la enorme nave nodriza con forma de cigarro, cuyo interior parecía un jardín. Tras conocer a sus habitantes, regresó a la cima de la colina. Durante el encuentro intercambiaron besos y Akon reveló que Elizabeth era de hecho una venusina reencarnada, un alma gemela perdida hacía mucho tiempo. ¿Cómo se va a perder un alma gemela? En la relación entre almas y llamas gemelas trasciende el tiempo y el espacio. Ya esto es una falsedad de acá a la China. Continúo. Explicó además que ocasionalmente tomaban mujeres de la tierra como parejas, ya que la descendencia fortalecía su raza con una infusión de sangre nueva. También afirmó que varias venusinas vivían subrepticiamente entre los seres humanos. Me gustaría, antes de continuar, que expreses tú qué piensas sobre esto, o la verdad en realidad sobre esto. Y a día de hoy no se compara en nada a lo que ella ahora mismo está viviendo en las naves de luz, porque ahora sí está en las naves de luz y está experimentando realmente lo que tiene que experimentar. Todo eso ella dice que son ataques, mensajes de miedo, mensajes de confusión, lo que siempre quieren hacer. Claro, pero obviamente es una obviedad. ¿Qué nave del Comando Ashtar o qué extraterrestre de luz va a tomar un humano de la Tierra diciendo que necesitan reforzar la raza cuando sabemos de sobra, y ya lo dijimos, queridos amigos, esto en unas entrevistas anteriores, vean por favor las entrevistas, porque si no estamos repitiendo a cada momento lo mismo, que la reproducción en 5D es energética únicamente entre llamas gemelas, ¿sí? Lo había visto muy bien esto también nuestro hermano Salvador, dicho por él mismo. Entonces, ¿para qué van a venir a tomar una humana, ¿sí? Para tener un hijo híbrido, cuando en realidad Dios y todos los seres de luz del Comando Ashtar saben que esto es un cuerpo 3D de transición para este planeta nada más? Y la reproducción no es así. Entonces, fíjense la cantidad de falsedades e inconsistencias de las que lamentablemente se creyó quien fue este personaje, Elizabeth Clarer, en su momento. Y fíjense también, como nada es casual,
Y justamente coinciden las mismas décadas en las que pasaba el mensaje George Van Tassel y Eugenio Siragusa para seguir confundiendo y defenestrar el mensaje que ellos estaban pasando. Fíjense cómo son las cosas. ¿Nos quieres decir algo acerca de esto, Elizabeth? No, no dice nada. ¿A quiénes pertenecen las naves en forma de cigarro? Al maligno y sus secuaces, es más que obvio. Por eso. Lo que pasa que es como ella dice, ella no tenía ningún tipo de información, era la década del 50, este ser que era del bando negativo se disfrazó, porque pueden tomar una apariencia de ser de luz, y ella en su sorprendida y todo, se lo llevó a creer. Sí, dice que sí, que tuvo un hijo con este extraterrestre. Y siempre se quedó disfrazado así como un ser alto, como si fuera un hermano del comando, un ser alto, rubio y con los ojos grises. Sí, tiene mucha astucia para hacer eso. Sí, sí, son muy astutos. La oscuridad es astuta y lamentablemente es mucho más inteligente que toda la humanidad. Por eso históricamente nos manejaron con un puño. ¿Sí? Nos manejaron como títeres. Entonces, queridos amigos, es hora de despertar, buscar la verdad, investigar y ver dónde está la verdad. ¿Sí? Despierten, por favor, que este es el momento es ahora. También dijiste en una entrevista que vivían en paz y armonía, sin guerras, que no utilizaban dinero, pero sí el trueque. Esto sigue siendo un intercambio comercial, obviamente, el trueque. Sabemos también que en luz y amor de Dios todo es abundancia, que no existe ningún tipo de intercambio comercial de ninguna índole, ni dinero, absolutamente nada, porque todo se crea, es creado a través de la luz. En la luz y amor de Dios, todo en forma automática se hace. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Ratifica lo que has dicho. Claro, bueno. Todas las falsedades que les decían estos seres que pertenecían al bando negativo para, como estaba muy en boga en esas décadas, el tema del mensaje que estaba pasando George Van Tassel, que era muy conocido, después Eugenio Siragusa se hizo como muy conocido mundialmente, entonces se contraponía por completo con los mensajes que pasaban ellos. Porque, claro, no, porque era un ser alto, rubio, de aspecto nórdico, pero estaba disfrazado. No era un ser del Comando Star. Y siempre pisan el palito para el que tiene la información, como en el caso nuestro, y de algún otro contactado, porque vemos que a los contactados a veces les falta bastante información también a este respecto, sin juzgar a nadie. Para el que tiene la información sabe que una nave no le puede hacer daño a nadie, que no va a hacer ningún zumbido, una nave que es del comando, que le va a cortar la energía a nadie, que no van a, ¿para qué van a hibridar una raza que es de la luz si la reproducción es energética y este cuerpo material 3D no se necesita para nada? Y solo hacen los que están con el maligno y los secuaces que piensan que la muerte existe, los que están completamente alejados de Dios. Entonces, ¿qué hacen los grises y los grises bajos, entre otras razas involutivas? Secuestran ganado, le quitan el tejido, secuestran gente, le sacan el semen, le sacan los óvulos a las mujeres, para seguir teniendo físicos materiales, cuando la muerte no existe. En la luz la vida es eterna. En la luz, ¿sí? ¿Realmente fuiste perseguida por el gobierno para dar publicidad a tu caso o fue una cortina de humo para que todo el mundo creyera en tu historia con muchas contradicciones y falacias en el relato? Sí, fue perseguida, pero además que fue también amenazada. Amenazada en el sentido para que dijeran lo que a ellos les convenía. Claro. Y tú en definitiva terminaste diciendo lo que a ellos les convino en ese momento. Sí. ¿Cómo te afectó esto en tu plan divino
y en tu acceso a la maestría una vez que ascendiste? Tener que volver a reencarnar nuevamente en este planeta 3D. Ay, qué macana. Bueno, lo lamentamos. ¿En este mismo planeta aquí en la Tierra o Sí, hasta que, ajá, te falta poco para reencarnar? ya reencarnó. Ah, estás ya aquí reencarnada. O sea que estamos hablando con el yo superior de Elizabeth Clare. Sí, En la entrevista dijiste lo siguiente, que es también, no se entiende nada, pero te lo vamos a preguntar. Cuando la periodista te hace una pregunta si eran religiosos o justamente, o si creían en Dios, tú contestas lo siguiente: es de toda la creación, por lo tanto Dios es luz y en su forma de vivir no tienen el Dios como tenemos aquí. No hay que ir más allá del aspecto patronal de Dios, de un más allá universal. No se entiende nada. Supongo que, bueno, como obviamente no eran de la luz, mandaban todos mensajes. Bueno, tú nos dirás, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? no dice nada. Bueno, ya está, igual la respuesta es Obvia. más que evidente porque, a ver, ¿cómo van a estar promocionando a Dios si son del bando contrario? ¿No es cierto? ¿Por qué nunca se dice nada en estos mensajes de extraterrestres? Que bueno, que ya está, ya lo contestamos. En ningún momento se dice nada como es del Comando Ashtar, que deben dejar el armamento nuclear de lado, las guerras, trabajar en unión constante entre hermanos, no pelearse entre hermanos, etcétera, etcétera. Porque ellos son lo opuesto. Claro, exactamente. La nave fue descrita con ojos de buey y forma de plato. ¿Esto es así? Sí, ¿En algún momento te sentiste mal mientras estabas en la nave de ellos o en la nave con forma de cigarro donde te llevaron? dice que cuando salía de la nave sufría de grandes náuseas. Claro, bueno, ahí está. Sin embargo, eso nunca lo dijiste en una entrevista. ¿Las naves del comando se pueden tornar de color rojo? Porque tú manifestaste que había una que era como de un color rojo intenso. Para nada. Otra cosa más, otro detallito. Tenías un cristal, fíjense, de color azul. ¿Cómo saben ellos? Con las falsedades van mezclando, ¿no? Que si es azul, porque el azul es un color típico del comando. Tú tenías un cristal de color azul que te había dado tu teórica llama gemela, que se decía llamar a con el que te comunicabas. Ujú. ¿Es esto porque después cuando Eugenio Siragusa empezó a pasar el mensaje, hubo un momento en el cual el comando le dio un dispositivo como para copiar lo mismo? Correcto. Bueno, fíjense lo, bueno, no quiero decir un calificativo, lo malignos que son, lo engañadores que son, los falaceros que son. Bueno, ¿qué se puede esperar de la oscuridad? No se puede esperar otra cosa. Todo para que el ser humano se confunda. Entonces, claro, pasando Eugenio Siragusa el mensaje del comando y viendo a Ashtar Sheran en forma personal, al decir que ella era un personaje alto y demás, que habían tenido un hijo, era toda una cosa, una mezcla rara. Entonces, ella pasaba un mensaje que se contraponía con lo que había dicho George Van Tassel y Eugenio Siragusa, que sí estaban en contacto con seres del Comando Ashtar, o sea, con la Federación Galáctica de Luz. Fíjense, queridos amigos, cómo son las cosas. A través del cristal este que te habían dado, te comunicabas, te llamaban. Sí, ¿Te causaba algún malestar el cristal? alguna que otra vez sí.
Un mensaje final que nos puedas dar en cuanto a este plan divino que tuviste tú aquí en la tierra, que fue un mensaje que se suponía que era engañado de amor y paz, armonía, cuando en realidad los mensajes principales de cómo llegar a ese amor, a la paz y a la armonía, nunca los daban estos extraterrestres que se contactaban contigo. Que dice que Dios todo lo perdona porque Dios es infinita abundancia y ese es infinito amor, que dice que hay muchos contactados que tienen temor a decir o a hablar públicamente que han recibido alguno que otros mensajes falsos, y ella dice que siempre ante todos, que todos, ¿no? Que seamos siempre personas honestas, que no pasa nada si nos equivocamos o si cometemos algún error, porque todos somos seres humanos en esta tierra, no existe la perfección, al igual también que un médico, un abogado o de alguna otra profesión se equivoca, también los medios nos podemos equivocar también en la información que recibimos, que por eso no se tienen que sentir mal, que sean honestos, que la honestidad siempre hacia adelante y que supuesto que ya con Dios todo ya se nos ha sido perdonado, que no sintamos que va a haber un castigo, que va a haber por... No, 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 no. Pero qué mejor que rectificar y qué mejor que poder decirlo en este plano. A las personas que se estén dando cuenta, claro, porque hay otras que, perdón, hay otras que no se dan cuenta todavía. Claro, pero realmente totalmente de acuerdo que nadie es infalible, no existe humano que sea infalible porque el humano está contaminado en la 3D y por eso se cometen errores, porque los errores se cometen a través del lado oscuro. En la luz jamás se cometen errores. La luz es infinita perfección, ¿sí? Entonces, el error es siempre desde el lado oscuro. Por eso las naves que chocan en el planeta son del bando negativo. Todos los errores siempre son del bando negativo. Como dijo nuestro adorado padre Yeshua en una canalización, sus intentos son fracasos. Una frase que me quedó muy grabada a fuego, ¿no? Que no me la voy a olvidar jamás en una canalización que hicimos, que en ese caso fue con nuestro hermano Salvador. La realidad, queridos amigos, es que no hay que tener miedo de equivocarse y demás. Yo soy bastante obsesiva, nosotros somos obsesivos con sacar la verdad al mayor porcentaje posible, porque sabemos que vamos a tener fallos. Entonces, lo que debería hacer el contactado para poder saber que los mensajes recibe la mayor cantidad de mensajes posibles y no falsos es actuar siempre desde la humildad, sabiendo que se puede equivocar. Esa es la actitud honesta a tener, buscando la verdad al mayor porcentaje posible. Algún fallo que ya está fuera de nuestra voluntad va a haber, pero por lo menos sacar la verdad al 80%, al 90%, al mayor porcentaje posible. Eso es una responsabilidad del contactado que accede desde su libre albedrío. Ahora, cuando el contactado se empieza a creer que Jesús encarnado, María Magdalena encarnada, la Madre María, el Arcángel Miguel, alguno de los hijos de Yeshua y Magda, ahí ya perdió el camino. Ahí ya perdió el camino. El 50% o más de los mensajes que reciba van a ser falsos. El ego, los toma el ego y ya lamentablemente hay muchos contactados que vimos que no hay vuelta, no hay vuelta atrás. Fue un camino de ida. Lamentablemente, y lo decimos con tristeza, porque quisiéramos que estos hermanos realmente pudieran ser humildes y saber que aquí lo importante siempre es el mensaje, no el fractal de quién seamos cada uno de nosotros. Eso no tiene ninguna importancia. El protagónico siempre es del mensaje. Muchísimas gracias a quien fue Elizabeth Clarer por esta bendecida canalización.
Y a ti, Alejandro querido, muchísimas gracias también por esta canalización tan interesante y tan importante. Y a ustedes, queridos amigos, a quien quiera contactarse con Alejandro puede hacerlo al mail alejandrobarri@gmail.com, desde Instagram Compartir desde la Esencia y sus libros Tránsito de las Celebridades y Volver para Contarlo. Y por favor, suscríbanse, pasen la palabra, compartan, que estos mensajes lleguen, ¿sí? Porque hay corriendo muchísimos videos y muchísima información, toda mezclada, en la cual no se aclara que Elizabeth Clarer había sido abducida por el bando negativo y eran extraterrestres del bando negativo que se disfrazaron, que le hicieron creer a ella que eran de la luz. Esta información es prácticamente inédita, porque yo investigué y no está en ningún lado. Así que por favor, compartan para que esta verdad salga a la luz y todos puedan saber realmente qué fue lo que pasó. Muchísimas gracias, queridos amigos. Nos vemos en el próximo video de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chau, chau.